Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que escuchen este programa. Bienvenido de nuevo a La Tertulia en Radio Libre de Écija, Onda Local de Andalucía. Y hoy para tratar unos temas... hoy ha sido así un poco más de todo, ¿no? Vamos a hablar de Écija, vamos a hablar de Andalucía, vamos a hablar de España y vamos a hablar de internacional también. Hoy vamos a tocar a todo el mundo, no se va a quedar nadie sin tocar. Y para hablar de esos temas tenemos con nosotros a Fernando Gajete, que hacía ya bastantes programas que no venía. Hola, Carmen, buenas tardes, buenos días. Y, bueno, como no, Salvador Bustamante, que es aquí nuestro Wikipedia. Hola, buenas tardes. Entonces, como estaba diciendo, vamos a intentar tocar casi todos los temas. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con Écija, ya que vivimos aquí. Y lo que nos salta ahora en Écija, bueno, antes ya lo hicimos en un programa de que recibimos una subvención de los fondos europeos para lo del río, el río Genil, que esto acaba ya. Me parece que acaba el diciembre del 25, ¿no? Era la subvención, que si no lo tenías ya ejecutado, adiós. Y estamos hablando de una super subvención, no estamos hablando ahora de 100.000 euros para que te calles, no, estamos hablando de millones. Y de repente, cuando quedan exactamente, ¿qué quedan? 8 meses, el ayuntamiento, además gobernado por el PP, se les ocurre empezar ahora, decir que van a hacer algo. Vamos, para flipar, sinceramente. Bueno, lo nuevo que ha habido es que se ha aprobado una licitación de una parte de la obra, que representa económicamente una octava parte. Pero claro, es lo más avanzado que hay cuando estamos a unos meses, tú lo has hablado de 8 meses, 8 o 9 meses del final del plazo de ejecución total de la obra. O sea, vamos a perder la diferencia es que ahora mismo de ese octavo se ha aprobado su licitación, pero claro, tiene que salir, publicarse, las empresas tienen que licitar, tienen que una mesa de contratación adjudicarla y después la ejecución de la octava parte. Que eso demuestra que no funcionan. Yo de este tema me preocupaba sobremanera. De hecho, un día tuvimos aquí un programa y hablamos de esto. Sí, y ya no hace unos cuantos meses, bastantes meses. Y ya advertíamos que corríamos un serio riesgo de quedarnos sin la subvención de la Comunidad Europea. Y en esta Europa es muy rígida, ¿eh? Es decir, como no cumpla el tema de plazo y el tema de que tú tengas el tema encauzado, hombre, no te lo van a quitar la subvención si te falta 2 meses de ejecución o 3 meses. Pero una octava parte de la obra. Y que no la hayas empezado prácticamente, o esté en el inicio, ni un euro. Mucho me temo que la Comunidad Europea nos retire de subvención. Y hablamos de 5 millones de euros. Sí, es que lo digo. Que hablamos de una cantidad importante, además hablamos de lo que es el meandro ese que hace el río, esa V famosa que va desde la fábrica Colorada y sale por el deportivo, de una adecuación que estamos cambiando la fisonomía otra vez de la ciudad. Es decir, estamos integrando el río, una obra muy importante. Sí. Es que hablamos de la Écija del futuro. Es que es eso, es el futuro. Y aquí, bueno, pues parece que les da igual y bueno, es que les da igual. Realmente yo muchas veces me he preguntado, digo, hombre, a mí lo único que le he hecho yo, porque a la gente hay que dejarla trabajar, ¿no? Y darle un tiempo, pero yo echaba de menos qué proyecto de ciudad hay, yo no lo sabía, sigo sin saberlo, y lo que sí sé es que posiblemente esa obra se paralice y no se ejecute, con el consiguiente pérdida para esta ciudad. Es inaudito que un equipo de gobierno, teniendo una subvención de 5 millones de euros, que es dificilísimo de obtener en Europa, a la altura que estamos de años, no haya sacado la licitación de la obra, no que haya sacado la licitación de la obra, sino que ya está ejecutándose. Es que llevan 2 años. Es decir, vale, una cosa que te diga que te pilla el tren porque acabas de entrar y a los 6 meses tienes que hacerlo. Hombre, yo lo entiendo, pero es que llevan 2 años, que en 2 años les ha dado tiempo. Bueno, eso nos está demostrando algo, que les importa un pepino. Hombre, el futuro de Écija. Hay una ineficacia manifiesta, o sea, que es objetivo, o sea... Claro. Y yo creo que eso es lo... Hombre, yo no estoy tan mal pensado que piensan eso, pero es que son ineficaces totales y entonces nos ponen un proyecto que representaba de España, creo que de los 2 o 3 más potentes, si no el más potente de toda España. Posiblemente. Por el volumen de económico. Y resulta y les decimos que no. Que estamos en grave riesgo de su pérdida.
Después, hombre, yo creo que toda la sociedad haremos todo lo posible porque no se pierda, porque haya prórrogas y tal. Yo creo que pero la Comunidad Europea eso se lo toma muy mal, que son europeos, que no son españoles. Es decir, no, me da la sensación de que la única carta que va a quedar es que se está ejecutando y se pide una prórroga a Europa. Y si no, pues bueno, nos pasará un poco de reciclaje, ¿no? Habrá una rueda de prensa y ya que Pedro Sánchez tiene la culpa. Sí, claro, sí, ya está. Más o menos. Claro, me quedaré otra vez hoy plático, como lo que aquella diré, Dios mío, es imposible lo que estoy escuchando. Hombre, hay cosas, pero ya fuera de broma, sinceramente, me apena un poco esta situación, porque es verdad, yo no creo que ningún político, y además me conozco mucho, y también del Partido Popular, yo no creo que ningún político quiera hacer daño a la ciudad. No. Pero como ha dicho, yo creo que la palabra, y lo ha dicho correctamente Salvador, es ineficacia. Es decir, aquí se está haciendo ineficaz. Se está gestionando mal. Y desgraciadamente es lógico que los ciudadanos lo denunciemos. ¿Sí? Y los partidos políticos lo denunciamos. Están en la oposición. Mire usted, ¿qué está pasando con esto? ¿Por qué no se ha hecho antes? Explicaciones tendrá la que quiera. Desde luego, justificación ninguna. Es que es eso. Se puede tener, pero no se puede justificar. Además, una subvención que digo que es finalista, que son 5 millones de euros, vuelvo a repetir, para que la gente se entere de qué va esto. Y hombre, es una situación muy importante. Es que, desgraciadamente... Que no te van a dar otra. Hay una cosa que es irreversible, que es la participación ciudadana en la confección del proyecto. No, que era una de las cosas que el proyecto que se presentó y que fue aprobado en el año 22 le puntuó especialmente. Y eso sí que es irreversible. Vamos, o sea, sí. que es que la gente no sabe realmente... las características ni ha podido participar en la misma. Ha habido mucha gente que ha pedido que se le explique el proyecto y no se ha explicado en ningún sitio. O sea, no. Ha sido oscurantista este tema. Este tema se está actuando mal. No llego a entender por qué. O sea, porque es muy fácil, ¿no? Pasa igual que el reciclaje cuando hablamos del tema este y decíamos, pero bueno, si el alcalde no tiene la culpa realmente. No, o sea, es inaudito que haga una rueda de prensa y diga, es que la culpa tiene de Pedro Sánchez. Primero usted, si usted no tiene la culpa, pero explíquelo a los ciudadanos. Mire, usted pasa que es una directiva europea y desgraciadamente el anterior grupo, lo que tú quieras, en ese no se está reciclando bien y nos vamos a tener que pagar. Pero fijanos, somos cochinos y ya está. En el tema de reciclaje, lo que nos vino el año pasado es del año 23, pero claro. En el año 24 no se ha hecho nada y nos vendrá ahora... Ahora en el año 25, claro. En el 25, y en el 26 y en el 27 pero es que estamos avanzando en el 25 y no se ha tomado ninguna medida. Claro. No se le ha explicado a la gente. Claro. No se ha... vamos, hablando con los ciudadanos, con la gente aquí del pueblo, te dicen, sí, pero es que hacen falta estos contenedores. Y digo, estoy de acuerdo, pero eso es lo primero que hay que hacer. Claro. Lo primero es reconocer que hay una normativa, claro. Ver cuáles son las deficiencias que hay que corregir, que los programas informativos y educativos que hay que hacer, pero como se está en que no existe el problema, claro. El problema está ahí y se va a acumular. Sí, pero luego pero luego cuando nos suben las tasas, la gente se pone, la culpa la tiene Pedro Sánchez. Pero que además lo que bueno, la gente no, fue la explicación que dio la alcaldesa, que hombre, que eso, hombre, habrá gente que lo compre, pero vamos, eso no tiene sentido. Además es que no olvidemos que la directiva del impuesto y el que está obligado a cobrar el impuesto es la Junta de Andalucía, O sea, que no es el gobierno de central, ni siquiera interviene el gobierno central. Se queda la Junta de Andalucía con el impuesto ese. Claro. Precisamente para mejorar las infraestructuras. Claro, evidentemente. Entonces, claro, lo que tiene que hacer un ayuntamiento es primero informar a su gente, tomar las medidas de eso, pedir a la Junta de Andalucía los recursos que de eso para mejorarlo. Pero ya que nos hemos pagado más, mejoranos. Pero que eso es un tema que está ahí atrás. Pero claro, hablamos de una cantidad importante de dinero, no sé si eran 130.000 o 170.000 euros, ¿no? Lo de reciclaje fueron 400. Una cantidad bastante importante. Y esta vez eran 600, me parece, porque suben más. Es como la aportación de ESIA al PER. O sea, que no es bastante importante. O sea, que era menor, la verdad que no me acordaba. No, sí, son 4. Bastante importante. Pues imaginaros que vamos a perder 5 millones. Sí. Bueno, pues, o sea que la verdad que uno pero esos 5 millones por lo menos no hay que poner en nuestro bolsillo, pero los 400 que nos volverán a meter este año... Eso va cayendo todos los años. Eso va a caer como una gota mala. O sea, y tendrá que venir una administración local que ponga pie en pared. Mientras no se actúe, eso va a seguir cayendo. Cuenta que en el año 24 van a caer, pero los pagaremos en el 25. Pero a veces que el 25 está corriendo y no se ha tomado ninguna medida. Sí, por eso seguiremos. Pero volvemos a pensar, a ver, que están todos liberados. Que no es decir que está el pobre alcalde solo y los demás están trabajando a pico y pala en algún sitio. Es que están todos liberados. Es decir,
los ciudadanos les estamos pagando a todos un sueldo. Sí. Se llama Para que se toquen las narices. Hombre, me da la sensación... ineficacia, yo creo que es ineficacia y también hay bastante dejadez, creo también, en mi opinión. A ver, sí, pero yo creo que conozco... su único es las procesiones, que las tiene, Claro, eso es sí. importante. Ahí no hay dejadez. Ahora tiene que hacer va a hacer un especial porque ahora va a hacer 600 años, o no, 400 años que llegaron los gitanos a España. 600. Va a hacer 600, ¿no? Van a hacer un especial. Que vale, eso me parece bien, es historia, ¿no? Pero bueno, primero ten todo lo que sea más del pueblo bien hecho para hacer cosas así. Hombre, yo lo que pasa es que soy de las personas que piensan que la religión es una reflexión íntima, ¿no? Claro. Y que el Estado no debe intervenir. Cuando hablo del Estado no estoy hablando del gobierno central, ni del autonómico, ni las corporaciones locales. Es decir, estoy hablando en global. Y incluye, y el Estado es todo. Autonómico, central y local. Y es que ni los y colegios. no se debería de entrar en lo que es favorecer una y otra. Reconocimiento a todas, en el tema de igualdad, pero yo creo que la reflexión religiosa debe ser íntima y personal. Nosotros no olvidemos que tenemos un concordato que es totalmente típico, no lo tenemos con la Meca, lo tenemos con Roma y estamos financiando a la Iglesia Católica, que es cierto que no tiene nada que ver, que es un concordato, que es un acuerdo bilateral, pero es un acuerdo que existe. Luego, claro, uno podría preguntarse, si hablamos del título de la Constitución, creo que, bueno, no me acuerdo, en cuanto al tema de que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Es decir, las otras confesiones no, ni la judía, ni la islamista, No, no. Ni la budista, o sea, no son iguales, porque no tienen ese concordato. Entonces, a mí me gustaría que el Estado de verdad fuese laico, como pasa en Francia, y no se actuara. O sea, para ni uno, ni para bien, ni para mal. No. Por supuesto, toda la libertad religiosa del mundo, porque tienen derecho cada uno de creer lo que les dé la gana y habrá quien quiera, pero que se autofinancien ellos. Claro, con los podemos seguir impuestos. autofinanciando permanentemente una confesión religiosa, me parece un error. Pero bueno, A mí también, pero bueno. Yo creo que en el caso de Écija es una utilización partidista Sí, de totalmente. un Sí, sí. sentimiento religioso. Sí, totalmente, sí. Que no veo tanto a la iglesia en Écija buscando eso, sino que es el poder municipal el que le viene muy bien y le cree que le da resultados electorales. Eso es lo que se hacía antiguamente, ¿no? Desde la Edad Media hasta ahora es acercarse al clero para que todo el mundo te haga la pelota. Normalmente, Ahora, yo hablo en términos generales, es cierto que esa condición, yo no veo a la iglesia en Écija, el clero de Écija, persiguiendo esas condiciones, ¿no? Aquí sabemos que tenemos eso muy especial en ese sentido. Hay una vida cofrade importante que a mí personalmente, mucha gente me dice, bueno, tú que no eres creyente y tal. Mire usted, a mí me gusta la Semana Santa. Me gusta como una manifestación personal, digamos, cultural de mi tierra. Me gustan los pasos en la calle porque algunas tallas son de un interés son muy bonitas. muy bonito, muy cordial, la gente participa, tal, y luego, hombre, quizás sea la semana donde lúdicamente es más importante decir, ¿no? Por tanto, yo no estoy en contra de eso. Lo que sí me parece es que esté sobrevalorada en el sentido de que la administración pública, quien quiera capitalizar esta parte, y además gasté muchísimo dinero. Muchísimo. Hombre, es que, claro, en un acto de un día, como fue la coronación de la Virgen, creo que fue de San Gil o algo de eso, ¿no? Disculpadme, un poco no soy... No sé, la coronación de la Virgen, además solo dijeron la Virgen. Yo sé que fue la coronación de la Virgen, yo creo que fue de la hermandad de ahí. 50.000 euros me parece un exceso, ¿no? Bastante con las carencias que tiene Écija, claro, porque si Écija estuviera toda... Es otra cosa que se colabora con la asociación de hermandades, que además se colabora, esa empresa colabora y que me parece estupendo. Sí, igual con otras con la asociación asociaciones del carnaval, las entidades deportivas, etcétera, etcétera, etcétera. No hablamos de eso, pero hombre, un día concreto, un montaje inmenso, y hablamos de 50.000 euros en dinero. Luego imagínate todo el montaje de aquello, lo que pudo costar. Las horas extras de pagar al policía local, etcétera, etcétera. Entonces, hombre, me parece un exceso están priorizando eso. Y que la ponderación es importante. Entonces, no, es lo que yo estoy viendo en estos últimos 2 años es que, a ver, lo que decíamos, que me parece bien, es decir, Écija realmente vive, entre comillas, de la Semana Santa porque viene mucha gente, sí, y es un bien para nosotros, es un bien para todos. Y, hombre, que les digas muy bien, me parece bien, que lo estás haciendo bien, hasta ahí llego, pero que estés quitando de otros sitios para darle a ellos, no sé. Porque el que está allí está porque quiere, nadie le ha puesto una pistola y le ha dicho que se ponga. Está la Junta General de Hermandades, hombre, donde además se colabora, siempre se colabora el ayuntamiento, porque es político, siempre. Y yo creo que es lógico que sea. Pero no estamos hablando de eso. No, igual que cualquier asociación, pero lo que no puedes dar de más. Claro, es que es lo que estoy hablando. ¿Dónde está la ponderación?
En fin. Bueno, pues ahora vamos a dejar Écija, que ya veis todos que estaba así como hecho unos zorros, como se solía decir antiguamente. Y vamos a tomar, lo hemos hablado fuera de micrófonos, vamos a empezar con la Andalucía, que bueno, está corriendo por ahí, que Ayuso de momento está contenta. Que en Valencia ha pactado para poder aprobar los presupuestos, ha pactado PP con Vox, porque si no los presupuestos no salían ni para Dios, y encima, bueno, Mazón se hubiera tenido que ir, y milagro de los milagros, cuando Boni ya ha dicho que él no lo va a hacer. Ayuso ya lo está haciendo, porque no hay problema, vamos, Ayuso lo tiene más que... Ayuso no necesita por eso. Ni Moreno Bonilla tampoco. Pero peor todavía me lo ponen, porque Ayuso no necesita, porque tiene mayoría absoluta, pero está... Es que el discurso de Ayuso se confunde con el de Vox. Lleva confundido mucho tiempo. Sí, posiblemente no haya habido un crecimiento lineal en Madrid de Vox, precisamente porque Ayuso ya tiene ese a mí me ha parecido indecente lo de Mazón, porque con la mala gestión y vamos, que está, está en los juzgados y tal. Sigue. Y en la calle él no puede salir y vamos, el auto de la jueza reconoce que la administración autonómica falló estrepitosamente. O sea que eso va a tener un recorrido y con esas tablas ha ido a entregarse a Vox, que ya lo había hecho para ser presidente de la Generalitat. Bueno, quizás habrá que agradecerle que Sánchez sea presidente del gobierno por el movimiento que hizo de pacto con Vox en el Parlamento de Valencia, ¿no? Y se ve que por seguir en el tema, pues se ha puesto... Y me parece indecente porque se ve que le han forzado, ya a posteriori lo hemos visto, hace una declaración estrambótica, institucional, que yo lo escuché por la mañana. El presidente de la Generalitat hace una declaración en los medios de comunicación y tal. Bueno, a ver qué va a decir este hombre, porque con lo que hay en Valencia se esperaba una cosa importante para los valencianos. Y resulta, una subvención o algo. Y viene con una declaración donde reconoce los axiomas o los principios políticos de Vox en el sentido de echarle la culpa a los extranjeros de los males de nuestro país y de negar el problema del cambio climático y tal. Entonces, para decir eso, que después se ha visto que inmediatamente replica Vox, creo que fue... Garriga y tal, a los 5 minutos, o sea, que se ve que le habían puesto esa condición. Y, hombre, yo creo era condición sine qua non, por lo visto. Y además, por eso me pareció indito. A mí, Salvador, lo que pasa es que yo, mira, va pasando el tiempo y esto ya trasciende al propio Mazón. Yo creo que la indecencia de lo que pasó en Valencia, de cómo se actuó el Día de la Dana, y el empecinamiento incluso de medios afines como han estado la ABC, El Mundo, La Razón, etcétera, intentando desviar la atención y que la culpa era del Ministerio de Transición Ecológica primero, del presidente del gobierno después, etcétera. Pilar Rivera, ¿se acordáis? Sí, nos acordamos. O sea, fue todo tan indecente que al final vino una jueza de un pequeño pueblo de Valencia que ha desmontado absolutamente con algunos autos demoledores todo aquel discurso. No, ¿os habéis enterado, no, de lo que le pidió la jueza a la Universidad de Valencia? Porque la Universidad de Valencia el día corto paró y mandó a todos los estudiantes y los profesores los mandó para casa. Y entonces la jueza le dijo que por qué lo había hecho, que se sabía por qué, y él dijo pues por la información de la EMET y todo. Claro, y siguiendo y eso también le ayuda a ella. Y siguiendo mi argumentación, es decir, hablamos de un individuo que en las horas mientras la gente se ahogaba y la gente estaba muriendo en el agua, él no sabíamos dónde estaba, todavía no lo sabemos. Han pasado 5 meses y ese hombre no nos ha dicho qué hizo desde las 5:30 que se fue teóricamente del Ventorro hasta las 8:28 que llegó al Cecopi. No lo ha dicho y sigue sin decirlo. Pero digo que trasciende a Mazón, porque la indecencia de este individuo, esto me recuerda a cierto sentido, porque un cadáver se pasea por el Escort y él aún no sabe que es un cadáver, pero un cadáver está paseando por el Escort. Y el que está manteniendo que ese cadáver se siga paseando por el Escort es Alberto Núñez Feijóo. Es decir, con Camp se actuó de otra manera totalmente. A Camp, que no quería irse, y había que recordar aquellos tiempos de la Gürtel, que fue un absoluto escándalo que ya no se podía mantener. Hombre, entonces el líder, que no me acuerdo, era Mariano Rajoy, lo llamó y le dijo, mira, tú te pones como quieras y aquí hay 2 formas, o te vas tú, te echo yo. Y se fue. Sí, por eso que Mariano Rajoy con todo lo que era... Esto no está ocurriendo.
simplemente por el motivo que hemos hablado de Vox. Es decir, Vox mantiene un cadáver paseando por las Corts porque le interesa, y ahora lo podemos enlazar cuando toque por el tema de las encuestas, porque teóricamente, políticamente piensa que va a sacar rédito político. Y Masón va a estar mientras Vox quiera. Cuando no quiera no va a estar, no va a seguir, ¿eh? O sea, será el momento en que Vox diga hasta aquí hemos llegado y hasta aquí hemos llegado. Y Alberto Núñez Feijóo no actúa porque simplemente, claro, un adelanto electoral ahora en Valencia sería un caos, o sea, un cataclismo para... acabaría con Feijóo. Yo no creo que llegará tanto, pero evidentemente, posiblemente la Generalitat cambiará de signo político, ¿no? Casi seguro, ¿no? Aunque las encuestas son muy variopintas y muestran algunas cosas que uno llega a entender, no sé los valencianos como lo que pensará, pero bueno, evidentemente... Ya pasó en mayo del 23 que la Generalitat cambió de signo fundamentalmente porque hubo grupos que se quedaron fuera y distorsionaron. Pues, hombre, la verdad que en algunos... La Generalitat, la Comunidad Valenciana, en el año 23, electoralmente estuvo muy equilibrada. Sí. Estuvo muy equilibrada. No, de hecho, Podemos realmente fue la entrada de Podemos al score. Es decir, solamente un punto. Claro. Podemos se quedó en el 3,87 o el 3,90 y 1,1 de votos, pues como no quiso ir en una candidatura única y se presentó aparte. En aquel entonces ya estaba el Tirado Floja, no estaba Zumar todavía, no quiso ir, digamos, en coalición con Compromís, que también yo entiendo que era un tema complicado, ¿no? Pues se quedó fuera del score. Realmente, eso fue lo que volcó hacia... Y no olvidemos que es verdad que el PP tiene 40 y el Vox tiene 12. Es decir, son 52 cuando la mayoría absoluta son 51, ¿no? O 50, perdón. Entonces, bueno, que el huerco político ahora mismo en la Comunidad Valenciana podría ser una realidad, ¿no? Sí, Compromís tiene... Claro, Compromís, tanto Vox como Compromís los que están. El PSOE está capitalizando. Dice las encuestas. Ayer precisamente... el Valdovit está... ayer estuvimos precisamente... Publica El Mundo, antes de ayer, perdón. Publica El Mundo una encuesta que no es muy sospechoso de poner muy bien parado a la opción de izquierda, y el propio, es verdad que dice que hay una ralentización, incluso una recuperación del Partido Popular, cosa que yo no puedo creerme, porque después de lo que está pasando y lo que está haciendo Masón, y no se ha ido todavía, que la gente de Valencia le dé un 33% de intención de voto al PP. ¡Qué miedo! Bueno, parece que al final los ajustes se quedan 31%, el PSOE se queda prácticamente en el 30%, está por debajo, pero tiene un subido importante Compromiso que está en el 20%, y Vox, cuidado, se pone en el 18%, ¿no? Es decir, digamos, cuando tú haces reparto de escaños, la parte alta de la opción de la izquierda es posible que gobernara la Generalitat, ¿no? Entonces, claro, esto no se va a arreglar al Partido Popular, ¿no? Las encuestas son encuestas, pero te da muestra de cómo va lo que piensan los ciudadanos, ¿no? Pero que y no lo que sabes sí cómo pueden pensar así. Bueno, luego hay datos demoledores que hay que entenderlos también. Es decir, yo no sé, yo no entendería que los valencianos votaran una opción. Primero que votaran al Partido Popular, como ha gestionado el tema de la Dana, ¿no? Y que apoyaran a Mazón. Sí, por supuesto. No, pero que es que Mazón... Tenemos que partir de la base que Mazón no va a ser candidato. Es decir, eso sí que está claro que lo va a hacer. Pero lo que es más llama más la atención es que es una acción política absolutamente xenófoba, que ha votado en contra de todas las ayudas del gobierno central, todas las ayudas de la Dana, como el Vox, pues sube hasta el 18% de la intención de voto. O sea, sube 4 puntos porcentuales, los 5 puntos. Los 5 puntos que pierde el PP prácticamente se van a Vox. Yo creo que la gente es inaudito. O sea, la gente no escucha. Inaudito, ¿no? Es que no sé, la gente no piensa. Pero bueno. Hay gente que no escucha. Es decir, los que... A ver, yo por ejemplo, yo soy valenciana y hay un partido que se niega, porque se ha negado por activa y por pasiva, de que a mí me den subvenciones y ayudas, y yo lo veo por la calle y le tiro una piedra. Así, pero como suena, es verdad. De todas formas, no voy y cojo encima, le doy la mano y le doy 2 besos y lo voto. No, está claro. De todas formas, bueno, el Partido Popular era un partido muy potente, ¿no? Con unos cuadros muy potentes. Gobernó durante 16 años seguidos, si no me acuerdo. Tuvo los ayuntamientos de Alicante, Barcelona, perdón, no creo Valencia, Alicante y Castellón. O sea, Castellón, los tres. O sea, tuvo las 2 diputaciones quitándola de Valencia, que nunca gobernó, porque ahí el PSOE sí era fuerte. De hecho, ahora mismo en el reparto de escaños en la provincia de Valencia, lo que es la provincia de la circunscripción electoral de Valencia, las encuestas dan mayoría al PSOE, dan por encima del Partido Popular. Es la única provincia donde, de las diputaciones y en unas hipotéticas elecciones autonómicas generales, ¿no? El único sitio. Pero
que las encuestas al final lo que te demuestran son tendencias, pero mucha gente habla de que había una subida de voz y tal. Hombre, pero yo me gustaría que también las cosas se analizaran con cierta mesura. Es cierto, cuando hablan los de la derecha, se dispara entre 7 décimas, un punto, 1,5. Es decir, la máxima intención de votos que tiene, incluso de los periódicas o las editoriales de derecha, o incluso cercanos a la ultraderecha, a vos le da un 14% de intención de voto, que no es poco. No es que es mucho. Sí, más de uno ya es mucho. Pero tú piensas que llegó a tener 52 escaños. Sí. Ahora mismo, con esa intención de voto real, se estaría con el 43 en su mejor momento. Parece que lo de Trump le está empezando a pasar problemas. Pasa igual cuando se habla. La juventud está... Mire usted, nos debemos de alarmar, sí, porque tenemos que hacer pedagogía. La izquierda tiene que hacer mucha más pedagogía. Somos responsables de no explicar lo que es la democracia, lo que es el estado del bienestar, lo que es la sanidad pública, la educación pública, por qué se produjo el golpe de Estado del 36, por qué se tiene memoria democrática. Todo eso la izquierda no lo ha explicado. O ha de hecho una dejación de explicación. Es una opinión. ¿Y cómo fue la transición? Eso es importante. Y explicar por qué fue la transición. Entonces... Pero cuando se dice toda la cuenta, hombre, mire usted, vamos a ser mesurados en estos temas también, vamos a hacer ponderados también. Hay un estudio del CIE y de no me acuerdo cuál instituto fue de la para la juventud, donde el 18% es cierto que contesta que a ellos tampoco le importaría vivir en una dictadura. El 18%. Pero es el 18%. Ya que es poco. El 82% restante dice que de ninguna manera. Sí, pero es que es... Porque no la conocen. Sí, Claro, pero eso es lo peor. Hablamos de chavales que van entre 18 y 25 años, ¿vale? Luego a partir de 25 el porcentaje baja y si te vas a los 75, entre 50 y 60, que es la generación más o menos de los que tenemos en esta mesa, pues dice el 92% dice que de gasto y plástico. Que ni de broma. Claro. El tema de la juventud, el otro día veía precisamente en un estudio sociológico del tema de los jóvenes, que había un porcentaje que no le importaba una dictadura y eso. Claro, no la conocen. Pero cuando le preguntaban una cosa tan sencilla, que no tiene por qué ser de una dictadura, que era el servicio militar obligatorio. Eso no. Esa misma franja de votantes que se identificaba con la extrema derecha, sin embargo, ahí no quería el servicio militar. No llega al 10%. No llega ni al 10%. ¿Vale? Que hay países que son democráticos y tienen el servicio militar obligatorio. ¿En Alemania? Quiero decir que bueno, que es lo que decía, que hay una parte importante que no conoce la dictadura por distintas razones, una biológica de cuando nacieron y otra porque no se la ha explicado también. Pero que si se ha puesto de moda, que lo he escuchado yo, el cara al sol. En que bueno, pero eso son moditas que todo el mundo cantando el cara al sol, que te quedas así con una cara de tonta. Pero que Carmen, no vuelvo a repetir, porque no se ha hecho pedagogía. Las mentiras de los chavales. No tienen ni idea. Yo llegué un día al vestuario de mi equipo y estaba un niño había puesto el cara al sol. Le dije, ¿tú sabes lo que hace canción? Y se lo expliqué. No vuelvas a poner eso. Porque no estoy dispuesto, evidentemente. Me trae sin cuidado que me diga, en el vestuario del círculo de fútbol. Como mucho no va a haber pones algo de fútbol. Ni tampoco la internacional, no va a haber ninguna. Algo de fútbol. Claro, pero el calzón menos. Y el chaval no lo sabía, no tenía idea. Es que lo ve en Instagram, lo ve en TikTok y tal, y lo reproduce, ¿no? Como un papagayo. Es decir, pero no se ha hecho pedagogía. Vuelvo a repetirte lo mismo. Cada vez lo olvidamos más. Entonces, es una dejación de la izquierda que debe de corregirla y lo antes posible. Mira, ahora tenemos una sociedad, es verdad que desgraciadamente las señales de humo son malos, ¿no? Son malas porque el trumpismo está cambiando, digamos, la geografía política del mundo la está cambiando, ¿no? O sea, ¿quién iba a pensar que Putin iba a tener una afinidad con un presidente de los Estados Unidos hace unos años, ¿no? Pues hoy se está pactando en Arabia Saudí como que se va a hacer en Ucrania o en Europa sin Europa y sin Ucrania. Y claro, eso es un problema, pero es digamos la visión mercantilista, absolutamente mercantilista y de propiedad que tiene el individuo que está ahora mismo como presidente de los Estados Unidos. Mira la impunidad en Gaza del genocidio que está produciendo en Gaza con tanta impunidad por parte del gobierno. Y no olvidemos que el gobierno de Israel es el gobierno más a la derecha que ha tenido jamás
la democracia israelí, que incluso está, y no olvidemos también que su presidente, el amigo de Netanyahu, que además quiere una orden de requerimiento de la Corte Penal Internacional por genocidio, que debe ser detenido si viaja fuera de Israel. Él se cuidará mucho de no ir a ningún país de Europa que le puede ocurrir esto. No olvidemos que este hombre está investigado por el Tribunal Supremo, acusado de varios delitos de corrupción, él, su mujer y su hijo. O sea, que hablamos de personajes que están anteponiéndose su negocio, incluso familiar y personal, por encima de todos de todos los valores que tiene la democracia, como pues, la libertad, la igualdad, pero etcétera, como etcétera. Trump hace lo mismo. Por lo mismo. Creo también que la presencia de Santiago Abascal en el acto este que hace Trump y tal, eso le está pasando factura y le va a pasar mucha más factura. Sí. Porque en algunos de los sectores que han tratado de prender especialmente, que como ha sido el sector del transporte propietario, como es el sector de los campesinos y tal, claro, está siendo perjudicado ya por la inestabilidad comercial que está creando Trump con su política de aranceles. Entonces no pueden explicar, porque damos un facilito con el tema de la banderita y el pacto verde es el culpable y tal, y ahora entonces le ha caído. Todas estas cosas se le están cayendo porque el aceite va a tener problemas aquí en Andalucía para venderse en el mercado de Estados Unidos, y entonces pues también la gente va a empezar y le está empezando a decir, oye, que tú con tus pamplinitas me estás dejando a mí sin trabajo. Que no es Pedro Sánchez. Y las piezas de los coches, es decir, Ford y todo esto, las piezas pequeñas las compra España. España es una de las mayores exportadoras de piezas de vehículos que tiene Estados Unidos. Si de repente le pone el 200% de arancel, las piezas se las va a dar Rita la Cantadora, porque España no. Hay un dato también. ¿Te imaginas Dallas paralizada por culpa de una tontería de los aranceles de Trump? Se lo comen vivo. No sé si habéis visto las encuestas que están dando ya de que España, más del 55% de la población es partidario de que los americanos dejen las bases. Yo la primera. Bueno, sí, bueno, pero es cierto. Y que venga yo también, pero eso no ha ocurrido, Salvador, que está diciendo Salvador es muy importante. Es decir, está cambiando la percepción que tiene, digamos, el ciudadano general con Estados Unidos está cambiando bastante. Porque para que digan eso, cuando decían, no, es que nos dan trabajo, nos dan puestos de trabajo, siempre era la defensa. Pero claro, la gente, y todavía los aranceles no han entrado en vigor, pero cuando entren y la gente en la agricultura esté pasando esto y en la industria esté pasando lo otro, en la industria para el tema del acero y del aluminio. El aluminio, el pelotazo, y la aceituna de mesa de la va a cargar y el aceite de oliva posiblemente. Es decir, además, te darás en cuenta que además un estudio en profundidad del CIC que no fue de Instituto Botín y además que coinciden varias encuestas de varios institutos de este tema, es que el 60% de la población cree que Trump va a ser muy perjudicial. Y solamente lo considera positivo un 14% de los españoles. Y curiosamente, incluso votantes del propio Vox, la mayoría estima que Trump va a ser totalmente nefasto. Es decir, es que es un tipo nefasto. Es que y en España además tenemos una percepción un poco particular en ese sentido, ¿no? Nosotros tampoco hemos visto nunca a Estados Unidos como, digamos, la gran madre o gran padre, ¿no? Que viene a abrazarnos y tal. Quizás porque no estuvimos históricamente, nosotros nos quedamos fuera del plan Marshall. Esto evidentemente en aquella época era inviable porque las demás potencias, España estaba en una dictadura, además tuvo una condena muy fuerte por parte de la ONU y además era lógico, éramos un estado totalitario que además en aquella época había 55.000 desaparecidos y seguían desapareciendo a diario y funcionamiento y digamos sumarísimo, como juicio sumarísimo, etcétera, la ONU nos dejó fuera y Estados Unidos nos dejó fuera del plan Marshall. Quizás no es lo mismo como puede ser en otros países como Francia, Alemania y tal, que es verdad que ya tiene sobre todo Alemania, el Papa Estados porque Unidos. Gracias al Estados Unidos, Alemania volvió a hacer lo que hoy es la potencia que hoy, porque hubo mucho dinero y los alemanes apostaron muy fuerte. También era la primera línea de defensa contra el Pacto de Varsovia. Porque existía la Unión Soviética. La Unión Soviética, claro, y entonces fue, y a Estados Unidos fue. Quizá hoy no lo hubiera hecho, pero hoy no lo va a hacer. Es decir, y en España hay otra percepción diferente de esos países de lo que es Estados Unidos. Y es bueno que quizás sea positivo. Pasa igual a la OTAN. Yo creo que la OTAN ahora mismo
no tiene razón de ser. Es decir, si la OTAN sigue adelante, debe seguir con otros parámetros. Debe ser un ejército quizás europeo. Cascos azules, todo. Carmen, bueno, los cascos azules no son operativos. La OTAN está muriendo porque porque Estados Unidos se la va a cargar. Claro, la va a matar. Ha dicho que ni un dólar. Sí, la va a matar. Entonces está claro que hay que constatar ese hecho y hay que entrar en la dinámica de que la OTAN se acabó. ¿Vale? Entonces, la OTAN se acabó, las bases de los americanos en Europa se deben de acabar. Se deben de acabar. Y entonces tendremos que hablar de otra dinámica. Salvador, es que se va a acabar, es que no queda más remedio, es que no, tal y como está ahora mismo el panorama con los amigos Trump, es más peligroso mantener yo creo que es más peligroso tener una base de Estados Unidos que te puede volver en contra que no lo tenga. Claro, que puede atacar en cualquier momento. Porque es que ahora mismo la geopolítica está cambiando. Ahora mismo el sistema de bloques está cambiando. Y este hombre está mirando más a China. Hoy estamos a miércoles, viernes, el vicepresidente de Estados Unidos, el señor Vance, con la señora, van a ir a Groenlandia en un tono muy provocador, porque van con un montón de gente, de empresarios y tal. Sí. Allí viven, me parece que son 55.000 personas. Sí, muy pocas personas. Y van en el sentido como estilo Trump, ¿no? Decir, invasor. Estoy dispuesto a coger cada uno de los 55.000 y decirle, ¿tú cuántos quieres? Claro. Y yo lo compro. Claro. Y claro, eso lo está haciendo a un país que es socio suyo de la OTAN. Entonces, claro, la OTAN, ¿cómo le va a servir a los de Dinamarca cuando un socio suyo le está intentando fracturar el país? Vamos claro. No, y además, el tema de Groenlandia es, bueno, primero, Groenlandia, aparte de las posibles tierras raras que hablan y tal, que tampoco es barato explotar allí por las condiciones climáticas y tal, pero el deshielo del cambio climático es una realidad. Es decir, se puede que se abra la ruta ártica. Esto están trabajando ya en 50 años vista, 40 años vista. Y es posiblemente que el deshielo abra rutas de navegación que hoy no existen. Y va a ocurrir. Entonces, claro, Groenlandia, que es un territorio, no olvidemos, creo que son 4 o 5 veces de España, no 6, ¿no? Una barbaridad. Sí, es enorme y que tiene 55.000 habitantes. Es decir, te encuentres una persona una vez y puede que en tu vida te la vaya a ver mal, porque es que es enorme, como hay en otra punta, es grandísima. Claro, y este tío, pues, se quiere quedar. Porque le hace ilusión. Parece que con el canal de Panamá se para un poco, pero claro, es que tú corres el peligro que ese tío que tiene una base, que además son gente que te cree que tú aliado, un día te ataquen o te ocupen el país, que puede ocurrir, ¿eh? Sí. O sea, con este individuo es muy complicado. Sí, además, ahora que tiene a España entre ceja y ceja, más todavía. Hombre, yo no lo tendría tan cerca. No creo que se ocurra hacer esta porque no, hombre, no. Pero tendrá alguien que le asesore. Carmen, el tema geopolítico de abandonar Europa no es por el tema de que vaya a quedarse con Europa, vaya a tener Europa, no se trata de eso. Es que ellos miran a China. El problema es el Indo-Pacífico. Claro. No es Rusia. No, es que China es muy... Ten en cuenta que es una superpotencia. Es que los informes ya dicen que posiblemente la hegemonía militar en el 2030 o en el 2040 ya no sea de Estados Unidos. No, China. O sea, ya se considera claro. que el PIB de China es mayor que el de Estados Unidos. Porque hay letras ocultas y economistas importantes están viendo que posiblemente ya, y por los niveles de inversión entre países en desarrollo, en terceros países y tal, de China es inmensamente superior a Estados Unidos. Pues eso yo siempre digo en broma. Claro, si tu Producto Interior Bruto o desde China ya es mayor que Estados Unidos y te están diciendo tu servicio de inteligencia que posiblemente en 2040 militarmente sea superior a ti, pues acojonadito. Pues claro, no, es que Estados Unidos quiere tener está haciendo valer su fuerza ahora mismo, militar ahora mismo. Entonces quiere preeminentemente pues está, y el Indo-Pacífico, claro, aquí iba a hacer un daño colateral, pero tú sabes que los amigos de Taipei, ¿no? Los amigos de la China, de Formosa, ¿cómo se llama? Sí, Formosa. De Formosa. La isla Formosa. De la isla Formosa, ¿no? Ahí hay un peligro real de que China ataque, en unos años ataque esa isla, ¿no? Y claro, y tú si te quedas con Groenlandia o te quedas con lo que sea, como que le vas a decir a los chinos que no, pero bueno, tú cómo vas a decir a Miguel y tú te quedas con aquello, hombre. Claro. Entonces, estamos en una espiral peligrosa, pero la obsesión de los americanos ahora mismo es el Indo-Pacífico y ahí están queriendo todas las tropas que tienen aquí, que teóricamente tenían que servir para defender, pues van a trasladarlas. De todas formas, hay que recordar que la cumbre de la OTAN que hubo aquí en Madrid ya puso la estrategia de la OTAN y los países de la OTAN de Europa asintieron que el enemigo de la OTAN era de la OTAN, no de Estados Unidos. Era China. O sea, que eso ya está escrito hace ya tiempo. Lo que ha acelerado
la llegada de Trump es que este va a su bola, pero eso ya estaba pensado por Estados Unidos hace tiempo. Yo pienso que China no está entrando en la dinámica guerrerista. No. A la Unión Soviética le perjudicó muchísimo porque tuvo que entrar en una dinámica belicista y eso le afectó a su propio desarrollo de su propia población. Claro. Entonces, China tiene una dinámica distinta. Totalmente diferente. Entonces, ellos están desarrollando más la mejoría del bienestar de su población. Correcto. Y el intercambio igualitario con los otros países. Sí, porque yo escuché ayer... En ese sentido, hago un paréntesis, que la Unión Soviética sí apoyó a toda África y a toda Asia en los años 50 y 60 en el proceso de descolonización del mundo, que fue un proceso enorme. Un señor proceso. Entonces puso grandes recursos suyos a disposición de los pueblos del mundo. China no lo está haciendo. China te presta dinero. Si te da 10, pues tú le tienes que dar 10. ¿Vale? Entonces no es la Unión Soviética. No. Pero tampoco está entrando en la carrera de armamento. No. Además, digo, estuve escuchando... Los chinos son diferentes. También la concepción que tienen. Es que iba a decirte que la forma de pensar es diferente. Yo estuve hablando el ministro de Exteriores chino, así con un tono muy paternalista, un señor joven además, y le estaba diciendo a Trump, además era a Trump, diciendo de que hemos hecho negocios juntos, siempre han salido bien. No entiendo el por qué no quieres que sigan saliendo bien los negocios, ¿sabes? Pero así quiero decir, muy paternalista de que no te portes mal que te castigo. Yo por eso no comparto la dinámica del capitalismo europeo que quiere poner una economía de guerra en Europa. Porque la fuerza de Europa es otra. Es una fuerza de un continente con estado del bienestar que tendrá sus capacidades militares que tiene ahora mismo, tiene un ejército, la suma de los ejércitos es del orden, los de la Unión Europea, porque Gran Bretaña tiene un gran ejército, tiene del orden de 1,5 millones de soldados y una capacidad y un Producto Interior Bruto brutal, nunca lo he dicho. Tiene 17 billones de euros, el producto de los países de la Unión Europea, cuando Rusia, que es el supuesto enemigo que se está generando, no llega ni a los 2 billones. Sí, ¿vale? Entonces, es que eso a cualquiera, los militares lo están diciendo. Lo están diciendo los españoles. Algunos con la boca chica y tal, pero están diciendo, señores, Rusia no puede ser el enemigo de los países de la Unión Europea. No puede representar una amenaza cuando tú tienes un PIB y 10 veces superior. 10 veces superior. Y cuando tienes una población de 450 millones, cuando Rusia tiene 140. Sí, es que no. Y cuando no puede ser el gigante. Y cuando Rusia no ha sido capaz en 3 años de ocupar Kiev, ¿no? Exactamente. Ha ocupado zonas rusófonas y tal, que es un país muy extenso. Tienes razón. Este análisis que tú haces es correcto. El problema está que alguien le ha vendido, en Europa alguien ha vendido que es que el peligro inminente es Rusia. Es decir, y verás, sin ser baladí, la obsesión que pueda tener o lo que puede hacer un tipo como Putin, que la verdad se ha demostrado, quizá no tan caprichoso que Trump, porque no actúa de la misma forma en el sentido de los medios de comunicación, es más civilino, como buen miembro del KGB que fue, y de persona que entre bambalinas se mueve bien, pero no te puedes fiar de él. Pero es cierto lo que dice, sí, Rusia no puede ser un enemigo tan ogro, tan enorme, porque es que además los números te cantan. Rusia es Europa. Claro, eso es que te iba a decir, es que todavía no lo sabemos, que Rusia realmente es Europa. Carmen, pero precisamente por eso es el problema. La jugada, que es que el enemigo está dentro de la jugada estratégica de Estados Unidos su objetivo es China, y quieren separar a Rusia de China. A Rusia de China. Claro. Vale, y entonces Europa entra al trapo de una dinámica de un desarrollo económico. Antes, fuera de micrófono, hemos dicho que España en el año 24 ha aportado al crecimiento del Producto Interior Bruto de la Unión Europea el 50%. Sí, la mitad. Lo que nos está diciendo que el modelo de desarrollo que debería tener Europa, que es el tradicional, es de mejorar el estado del bienestar, que en España se está mejorando. Porque en España se han aumentado los salarios, se ha aumentado la protección social,
tanto a los pensionistas como a mucha gente, y eso ha acelerado el consumo interno y la ruptura de las desigualdades. No es que se han eliminado, pero se han disminuido. Entonces, lo que nos propone von der Leyen y la cúpula de Europa es un desarrollo armamentístico que al final los militares están diciendo es que eso te va a llevar a guerrear sí o sí. A generar sí o sí y a incrementar la industria armamentística de Estados Unidos. Claro. Sí, claro. Porque poner en marcha, como quieren ya, un proceso de ejército europeo y eso sí, con F-45 te llevaría así, vamos, a que tengas que recurrir a la industria de Estados Unidos pero eso lo hace Estados Unidos. Estados Unidos gana, es lo que gana. La industria armamentística de Estados Unidos es más potente después del país, ¿no? De todas formas, del mundo. Lo que pasa es que yo creo que todas estas cosas es verdad que el tema de los movimientos que hace Trump han producido cierto pánico en los gobernantes europeos y quieren acelerar, incluso en la propia Reino Unido, no lo esperaba, y cuando esto está pasando, algo ha pasado. Reino Unido no es muy amiguito de Estados Unidos y ahora no se ve. Vamos, en los primeros días de la invasión rusa, en febrero del 22, hubo un intento de alto el fuego protagonizado por Turquía, Brasil y todo eso, que fue destrozado por el señor rubio que había en Gran Bretaña. Que era toda, que era como Trump, pero... El Johnson, ¿no? Boris Johnson, sí. Era como que tenía los mismos pelos de Trump, pero menos nada. Y por Estados Unidos. Y un poco más borracho. Sí, bueno, Boris Johnson y Estados Unidos rompieron las posibilidades porque la guerra en Ucrania la guerra había empezado ya antes, pero la invasión viene porque por un objetivo que era no entre usted en la OTAN y no entre usted en la Unión Europea, ¿vale? Y cumpla los acuerdos de Minsk, que era que la población rusófona de Ucrania, que son millones y millones, tuviera autonomía, que es lo que decían los acuerdos de Minsk. Entonces esto se ha ido, la guerra ha durado lo que ha querido Estados Unidos. Sí, no, en cuanto ya no ha querido más, Trump ha llegado y ha dicho, no te doy ni un dólar más. Pero Reino Unido ahora no va de esa movida, no va de la mano de Estados Unidos. Y cuando esto está ocurriendo, algo se ha movido el tablero. Algo tiene que pasar, nosotros no llegamos a estos temas, ¿no? Pero algo se ha movido. O sea, ese tan hermanamiento de ir tanto de la manita con el gobierno laborista no está pasando, y Reino Unido está diciendo, yo estoy dispuesto a colaborar en el ejército europeo, por algo será, ¿sabes? Yo creo que que todo esto se tendrá que resituar un poco, ¿no? Y como tú bien has dicho, en vista del PIB, de los ejércitos que hay y tal, claro, tenemos la discordia de Hungría, que posiblemente llegará la hora que Hungría habrá que apartarlo, habrá que echarlo de aquí, porque es que esto no puede ser. Pero yo os voy a decir, voy a aquí a las personas que nos escuchan, donde está más la línea que Rusia es nuestro enemigo es en los países que se incorporaron en la OTAN incumpliendo los acuerdos de París que se producen en el año 75, existiendo la Unión Soviética, los acuerdos de Helsinki ya establecieron la disminución del armamento estratégico nuclear y del clásico en el año 75, existiendo la Unión Soviética. Y eso se fue desarrollando, o sea que había periodos de distensión. Totalmente. Exactamente. En el año 91, cuando la Unión Soviética va a desaparecer, que desaparece el año 91 precisamente incumpliendo un referéndum que hubo en la Unión Soviética, entre las cuales Ucrania votó a favor de continuar la Unión Soviética, no solo Rusia. En este acuerdo de París se dice que los países que antes eran del Pacto de Varsovia no van a permanecer neutrales, ¿vale? Y no se van a incorporar a la OTAN. Pero al año siguiente, Estados Unidos, cuando la Unión Soviética desaparece, incumple eso, ¿vale? Y entonces, en la cumbre de la OTAN, que hay a continuación de los acuerdos de París, da visto bueno a la entrada de Polonia, que era antirrusa y anticomunista y tal, y toda una serie de países. Sí. Entonces, esos mismos países que reventaron la situación ahora, de alguna forma, son los más preocupados, que son los bálticos,
Sí, Claro. las tres, Y Polonia. República Fánica y Polonia. ¿Vale? Bueno, me están diciendo que ya se acabó el tiempo. Lleva ya un rato mirándome con cara inquisidor. Entonces, yo creo que hay que volver a lo positivo, que son los acuerdos de Helsinki, los acuerdos de París y, digamos, un mundo, una Europa y la conferencia de Europa, la OSCE, que nadie se ha olvidado de ella, pero ahí se estaba hablando de una Europa integral desde Rusia hasta aquí, No, pero eso Estados es no va a haber imposible. Estados Unidos, no. Pero O Estados desaparece del mapa pero Estados claro, Unidos. Pero eso realmente es la política que Europa tiene que Sí, sí, que debería, implementar. debería. Bueno, está claro. Pero bueno, no vamos a arreglar el mundo, Bueno. pero por lo menos Metemos. hemos Por lo menos explicado a la por lo menos damos gente. opiniones. Sí. Pues nada, muchas gracias por venir. Gracias a vosotros. Ya el próximo programa ya veremos qué ha pasado en este mundo. Que viendo. cada día pasa algo. Aunque tú dices, va, voy a hacer un programa sobre esto, va, y al día siguiente pasa otra cosa y dices, ya me han fastidiado. Y ya nos veremos entonces. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Venga.